Perdonar es decidir dejar atrás todo aquello que nos hace daño. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo video. La pregunta de hoy es: ¿qué pasa en el cerebro cuando nos sentimos solos? Marían Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué tema me sacas hoy? Pero bueno, era un tema que quería yo también incidir en ello desde hace tiempo. Bueno, es que quizá una de mis mayores preocupaciones que tengo yo ahora mismo es este tema de la soledad. La sensación cada vez mayor del ser humano de sentirse solo. Es que es verdad que cada vez existen más factores que nos conducen a una sensación de soledad y aislamiento. Por mucho que estemos cada vez más conectados, la sensación es más de soledad. Porque las redes sociales, estás pero no estás, el tema de pues hay pocos hijos, la gente que es muy mayor y muy sola, se rompen muchísimas parejas, hay un distanciamiento, luego la pandemia que ha hecho los estragos que ya conocemos. Entonces, la soledad es un tema súper importante. En el año justo desde la pandemia, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Murthy, escribió un libro que se llamaba Juntos, el poder de la conexión humana. Es un libro muy interesante, un poco técnico, pero en el que explica exactamente qué pasa en el organismo en la soledad. Es decir, qué está sucediendo en nuestro cerebro, en nuestro organismo, en la sociedad, qué pasa en grupos. Estados Unidos tiene todo un tema de aislamiento, de mucha gente sola, familias muy desestructuradas, y que esto se está convirtiendo en un problema muy, muy grande. Verdaderamente es sorprendente, porque se supone que es la época de las grandes comunicaciones sociales. Me llama la atención que digas que tiene también una réplica fisiológica en el organismo. Bueno, mira, te voy a contar. Ahí el doctor Donovan de Harvard en el año 2017 publicó un estudio de 79 adultos que se les había preguntado sobre cómo se sentían de solos, su vida, etcétera. Y se les midió el amiloide que tenían en el cerebro. El amiloide es lo que está presente en el Alzheimer. Y se ha descubierto que casi todas las personas que han comenzado con Alzheimer tenían sentimientos de soledad. Tú ten en cuenta, Cristina, que la soledad no se mide. Es muy difícil medir la soledad, porque tú puedes estar acompañado, estar en pareja, pero sentirte muy solo. Y tú puedes estar muy solo, paseando por la vida, y tener sensación de bienestar y de buena autoestima. Por lo tanto, la soledad se ha convertido en una vara muy difícil de medir. En Gran Bretaña, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda, está el problema que existe con esto, que se ha creado ministerios dedicados a la soledad. Es decir, hay ministerios dedicados a analizar quiénes son los rangos de personas por edad que son más vulnerables, los enfermos, las viudas, la gente, pues las madres solteras, lo que sea, los discapacitados, pero esa sensación de soledad. Y se ha ido estudiando. ¿Qué pasa? Que esto es brutal, Cristina. Sentirse solo, sentirse abandonado, activa el estado de alerta del organismo. Es decir, cuando tú te sientes solo o abandonado, tu organismo se mete en modo alerta. Para mis oyentes, que espero que todos lo sepan, se activa ese cortisol. Es decir, mi organismo entra en miedo, entra en esa sensación de supervivencia. Si encima esto se alarga en el tiempo, inflamación, deterioro de la salud. Ten en cuenta que más de la mitad de las personas que se suicidan, que el acto es consumado, esas personas no tenían ningún diagnóstico de trastorno psiquiátrico, pero todas ellas se sentían solas. Es decir, la soledad está presente en todas las depresiones, en gran parte de las enfermedades neurodegenerativas, en gran parte de las enfermedades crónicas, por supuesto, en enfermedades psiquiátricas. Y tener esto en cuenta y tratarlo como un tema de salud pública. Es decir, a mí me parece que es un tema que debería, ojalá en algún momento esté en España también entre esto, como analizar, estudiar. En Estados Unidos, el doctor Murthy en su libro dice que él lo llama hambre de compañía. Mi padre en consulta lo llama el síndrome de la vida vacía, ¿no? Es decir, que son las personas que vienen a la consulta que están mal, pero que lo que te das cuenta es que se han quedado profundamente solos o tienen una sensación brutal de aislamiento. No conectan con la pareja, con los padres, con la familia, en el trabajo. De hecho, en Japón tienen un síndrome, tienen síndrome siempre con nombres curiosos por el japonés, Takotsubo, que tiene un nombre que por favor nadie se acuerde de él, pero que significa literalmente el síndrome del corazón roto, y fue descrito en 1990, que asocia la pena del corazón, me siento abandonado, me siento solo, me siento aislado, y esa es una pena tan abrumadora porque he perdido a un ser querido, porque estoy en pleno duelo, porque me han abandonado, me siento abandonado, y se ve cómo esto tiene efectos en la salud cardiovascular,
en el estado inflamatorio del organismo, por supuesto en la microbiota, en el aparato intestinal, y puede activar enfermedades. Es decir, en el momento que sabemos que el dolor social, la soledad tiene este nombre, el dolor social, activa zonas del cerebro, activa el circuito cingulado anterior, la ínsula, genera cortisol, me mete en modo estrés. Si eso se mantiene en el tiempo, activo síntomas o enfermedades físicas y psicológicas. Y esto tenemos que saberlo, Cristina. Entonces, seguro que algún oyente está pensando, pues yo me siento solo o me he sentido solo en etapas de la vida. Claro, yo tengo ahí dos preguntas. Una, bueno, casi una corroboración, porque esto significa que el síndrome del corazón roto, sobre el que hay literatura, hay cuentos, ¿no?, de personas que han perdido al amor de su vida, etcétera, existe. Quiero decir que uno puede llegar a enfermar y a morir por esto. Entiendo. Sí. O sea, es decir, sentirse ese desgarro emocional porque perdemos sensación de pertenencia a la pareja, a la familia, a la sociedad, al grupo donde yo estaba, esto tiene un impacto desgarrador en nuestro organismo, en nuestra psicología, en nuestras emociones, pero también en nuestro cuerpo. Y esto está muy descrito, Cristina, sí. Claro, y lo otro sería si esto responde a una objetividad o puede ser una cuestión absolutamente subjetiva. Quiero decir, cuando tú te encuentras con un paciente así, tienes que indagar porque no le quieren o sencillamente él se lo imagina. Bueno, muchas veces la soledad está detrás de muchos trastornos que vemos. Es decir, hay gente que viene a hablarte que tiene un problema de lo que sea, una crisis de pareja, unos que tal, y de repente de fondo lo que subyace, o adicciones. Cristina, las adicciones al final vienen a rellenar un vacío y muchas veces ese vacío es un vacío físico, de decir que estoy solo. Pensando en una persona que vi la semana pasada que tiene una adicción a las compras de forma compulsiva y bueno, yo trabajo muchísimo esa adicción y tal, y hace un año, de repente un día hablándole, digo, tú estás rellenando un vacío porque estás solo, y se me echó a llorar. Me dijo, bueno, yo tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento profundamente solo desde que pasó esto en mi vida, ¿no? Y entonces o llenas ese vacío, esa soledad, o el espíritu humano tiende a buscar sustitutos, y esos sustitutos a veces son muy autodestructivos, Cristina, porque ¿qué buscas? Sentir. Y cuando buscas sentir, esas sensaciones a veces no son las adecuadas. No son las adecuadas en el sentido que tú puedes elegir comida que no sea la adecuada, pero que eso te puede llevar a grandes enfermedades. Pues oye, pues obesidad, pues problemas de azúcar, pues que se te, pues los dientes, caries, pienso, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Pero claro, esa soledad, el cerebro está muy incómodo en la soledad y busca esas vías de escape. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, los ancianos. En un mundo tan modernizado, los ancianos están completamente desintegrados, están muy solos. El otro día estoy pasando por un supermercado y entré a comprar un pescado porque vi que estaba en descuento, y entonces de repente veo a unos señores que piden, y entonces dice, hay que apuntarse, bajarse la aplicación del supermercado, pedir no sé qué, bueno, una historia, ¿no? Yo ya me fui y dije, bueno, ya no me da la vida para bajarme ahora la aplicación. La aplicación del supermercado. La aplicación de, sí, una especie de barrio que tiene una especie de aplicación, no sé qué. Y entonces de repente, claro, el señor mayor decía, es que yo no sé hacerlo. Y le decía, pues entonces, claro, y tú tenías que ver la cara de sensación. Me dio una pena el señor. Le dije, yo le acompaño a otro supermercado a comprar un pescado más sencillo, ¿no? Le digo, porque, pero bueno, ellos habían activado esto, todos chicos, joder, una cosa estas de startups y tal, que me parece estupendo, pero la gente mayor se siente muy sola, porque se da cuenta que tú estás hablando con tu hijo, tu nieto, estás en un supermercado, todo el mundo está mirando el móvil, y sabemos hoy en día esto, bueno, tú sabes que hoy le hemos puesto nombre a todo, ningún foneo, que se ignorará a alguien mientras miras el móvil, que esto le hemos puesto los psiquiatras y psicólogos, le ponemos nombre a todo. Y en el año 2000...
2016, una profesora de Estados Unidos, Naomi Eisenberger, hizo un estudio en el que dijo, oye, vamos a intentar que toda esta gente que se siente tan sola, vamos a intentar que haga cosas por los demás. Vamos a ver qué pasa en su cerebro para poner a esta gente. De hecho, yo utilizo mucho en terapia el voluntariado. Gente que se siente muy sola, que de repente o se apunte a algo, cantar en grupo, actividades, pues el club de lectura, tema de cine, cineforum, cosas, actividades, ir a la montaña, salir en bici, donde te sientes con gente o hacer un voluntariado. De hecho, se ha visto que en el año 2017 un estudio que se publicó que un grupo de viudas que hacían voluntariado y viudas que no lo hacían, y sí vio sus niveles en sangre, sus parámetros inflamatorios, su estado de ánimo. Entonces yo pienso es que cuando te sientes solo, salir de ti mismo y buscar algo que hacer, al menos palía momentáneamente esa sensación. ¿Y estas viudas examinadas daban parámetros distintos según realizasen o no estas actividades? Sí. Es decir, es que eso es una cosa que me parece brutal. Estudios que se ha visto en madres con síndrome de Down que se sienten acompañadas y que se sienten solas, y como son hasta sus telómeros, los capuchones de los cromosomas. Es un estudio que fue muy potente en su momento, y de hecho la que lo llevó a cabo ganó el premio Nobel. Esos capuchones de los cromosomas, que se llaman telómeros, eran más largos en las mujeres con hijos de síndrome de Down que se sentían acompañadas que aquellas que se sentían solas. Es decir, la sensación de soledad tiene un enorme impacto en nuestro sistema inmune. Entonces, tener una enfermedad, que te den un diagnóstico de una enfermedad y tragártelo y comértelo solo y no contárselo a nadie, y ir solo a los tratamientos, no tiene el mismo impacto en el organismo que si tienes una persona que te ayuda, que te acompañe, sea tu hermano, tu padre, un amigo, que sientes que formas parte de algo. Es que esa sensación de compañía tiene una capacidad de aliviar el cerebro de forma muy, muy potente. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino.